Y uno de los lugares clave en la seguridad es la frontera norte y dentro de ella Ciudad Juárez en Chihuahua, casi en los límites con Texas y Nuevo México. Hablamos de la situación de seguridad en toda esa región con la gobernadora Maru Campos. Bienvenido a Chihuahua. Bienvenidos todos a Chihuahua. Chihuahua no puede ser un santuario para los migrantes. El estado más grande del país. Estamos, gobernadora en Ciudad Juárez. ¿Cómo percibes la situación de Chihuahua en esta nueva coyuntura tan especial, tan diferente que tenemos con Estados Unidos? Así tal cual, Jorge, como lo acabas de definir. Yo creo que no ha habido en la situación en el estado de Chihuahua, y creo que para la región fronteriza en nuestro país no hemos tenido una situación tan difícil. Creo que un cóctel de varios factores, ¿no? La entrada de un nuevo presidente en Estados Unidos, las medidas o tal vez, pues sí, las medidas planteadas en materia de seguridad desde hace 6 años, desde el 2018, todo ha sido pues caldo de cultivo para que muchas cosas sucedan en materia de seguridad. Te estoy hablando de un tráfico de fentanilo, te estoy hablando pues de la misma producción del fentanilo aquí en el país, y te estoy hablando pues obviamente de que el crimen organizado resulta para ellos, para el crimen organizado, ser mucho más jugoso tratar con los migrantes y hacer pues sí, traficar con las personas, que la misma venta de droga. Entonces, ante esto, a los gobiernos de los estados, bueno, fui alcaldesa en algún momento, pero a los gobiernos de los estados mucho más se carga la obligación de tener que redefinir la política pública en materia de seguridad. Son condiciones diferentes y que tienes que estar cambiando para poder ser asertivo. Cuando hablas de redefinir la seguridad en las labores del Estado, en buena medida pasa por eso, por tener policías estatales, en los casos que sean necesarios municipales, que puedan reaccionar. Además, en un estado tan grande como Chihuahua, el estado más grande del país. Son 250,000 kilómetros, Jorge. ¿No? Son casi 2 países, con 2 varios, Portugales. Con varios estados dentro del estado. Con varios estados dentro del estado. Entonces, la formación policial, ¿cómo te aseguras que los policías municipales sean de confianza, que tengan equipamiento suficiente, que queden colaborando con la policía estatal y con la policía federal? Darles todos ese equipamiento, incentivos para la buena cooperación, que les cueste más irse con el crimen organizado que estar en una corporación. Y bueno, pues hemos generado un paquete de incentivos, creo, muy interesante, para que hoy los policías estatales, después de no tener un contrato para saber si van a trabajar o no al día siguiente, hoy en día puedan tener educación, puedan tener salud, puedan tener becas para sus hijos. Y bueno, pues aunque no nos caigamos bien, presidentes, gobernadores, alcaldes, hay que caernos bien. Sin la seguridad, Jorge, no hay economía, no hay desarrollo social, no hay más nada. El crimen organizado se ha transformado en el país, sí, y me imagino que también en el estado. Y como tú decías, el tráfico de personas termina siendo a veces un negocio mucho más lucrativo, diferente, sobre todo porque para producir y manejar fentanilo, que es la droga de moda, se necesita mucha menos gente que para manejar cocaína, marihuana, metanfetaminas. Claro. ¿Cómo se ha transformado todo en Chihuahua? ¿Cómo lo ves tú? Mira, tenemos cuantificado, y bueno, esto lo hemos platicado con la presidenta, tenemos cuantificado que al mes en el estado de Chihuahua lo que genera la trata de personas por migrantes son $100 millones. Entonces, de alguna forma, si detienes el flujo migratorio, hay que detenerlo, porque es algo bien importante decirlo, Jorge, también. Chihuahua no puede ser un santuario para los migrantes. Aquí no la pasan bien los migrantes. Aquí hay, como bien lo dices, un crimen organizado, o como lo sugerías, un crimen organizado que bueno, está negociando, está pues traficando con las personas. Entonces las usan en todos los sentidos, y bueno, pues esto genera bastante ingreso, y es muy difícil que alguien, alguna autoridad se atreva, digamos, a quitar
ese ingreso tan fuerte. Tú decías que no es un santuario, no hay que entenderlo desde un punto de vista. No es que y lo platicamos en Tapachula, y lo platicamos hace unos días en Baja California, y lo hemos platicado en otros lugares. No es un problema de que se vayan a cerrar las fronteras o de que no se quieran migrantes, es un problema de que ese tipo de migración, si se queda en ciertos estados, en ciertos lugares, en ciertos puntos, sobre todo en la frontera, sea norte o sea sur, termina siendo un factor desequilibrante para la seguridad y para los propios estados. Yo quisiera aspirar como un gobierno humanista que respeta la dignidad de la persona por el simple hecho de ser una persona. Yo quisiera poderle alimentar a todos los migrantes que pasan y acompañarlos, por supuesto, por su tránsito de forma segura, pero no me da. No me da el presupuesto, no me da el darles salud, el darles alimentación, el darles escuelas para sus hijos. Si tengo pues 200,000 juarenses que están muriendo de hambre todos los días. Y estamos realmente pues comprometidos con esa dignidad de la persona, pero sí creemos que los centroamericanos, los extracontinentales, los mismos mexicanos, tenemos que buscar otra forma y no arriesgarse a vivir este sueño americano que luego nos conocemos y sabemos de tantas tragedias y de tantas historias que no conviene venir a Chihuahua. A ver, ¿cómo están las cosas en ese sentido? Yo estuve recorriendo la frontera todos estos días, tanto la sur como la norte, y he visto que a pesar de todos los pesares y de todos los problemas, la situación en la frontera está relativamente mucho más tranquila de lo que esperábamos hace 3 semanas cuando asumió Donald Trump, que pensamos que iba a estar en una situación caótica. Así es, Jorge. ¿Cómo está aquí en Juárez, en la frontera con Llegamos a tener... la frontera con Texas, que además es un estado muy especial en estos... muy especial. Bueno, ahorita que te hablaba de las condiciones diferentes, bueno, una condición es que tenemos un gobernador en Texas que, mis respetos para el gobernador Abbott, pero es muy duro y es muy implacable en sus medidas. Entonces, ¿cómo estamos ahora con los migrantes? Sí, estamos muy tranquilos. Llegamos a tener más de 35,000, casi 50,000 migrantes aquí en Ciudad Juárez. Cuando yo te digo que aquí en Chihuahua, en el estado, pues ya con el doble, con 100,000 habitantes, estás hablando de un municipio grande. Sí, claro. Y bueno, pues hoy en día tenemos aproximadamente la llegada de 2,000 migrantes a lo mucho, de manera diaria. Antes llegaban también en el tren y no había forma de invitarlos a bajar o de que ellos mismos exponiendo su vida. Entonces llegaban 1,400 diarios, además de los que llegaban por tierra, además de los que llegaban por aire, porque pasaba algo muy raro, Jorge. Si yo trato de subirme a un avión en el aeropuerto de la Ciudad de México o en el AIFA, pues si saco mi credencial y luego me doy cuenta que no traigo mi credencial y traigo tal vez la de una tienda, pues sí, traigo una credencial no oficial, no me dejan subirme al avión. No sabes el número de personas que llegan al estado de Chihuahua sin ninguna identificación por aire. Entonces, sumas los del aire, sumas los que de alguna forma tienen que haber subido al avión. Entonces, bueno, ahí dejo yo la pregunta abierta. Y bueno, sí, un número muy importante de 50,000 migrantes, y el gobierno de Estados Unidos, bueno, pues con justa razón, cierro las fronteras. Entonces teníamos cerradas las fronteras por parte del gobierno federal americano y por parte del gobierno de Texas. ¿Qué tantas empresas están llegando a Chihuahua? Bueno, yo te hablo... ¿Qué tanto el fenómeno de la relocalización sí está muy presente en Chihuahua? Pues yo creo que son 3 billones de dólares, 4 billones de dólares aproximadamente al año. 4 billones de dólares. Siempre y cuando la gobernadora, los gobiernos aseguremos condiciones para estas empresas. Y hoy en día puedo decir con mucho orgullo que el estado de Chihuahua, Chihuahua Capital y Ciudad Juárez tienen factibilidad de agua, tienen factibilidad de energía eléctrica, y bueno, estamos construyendo todos los días las condiciones como la seguridad. Antes las empresas nos pedían en primer lugar seguridad, hoy en día lo que nos piden son justamente desarrollo de talentos, son jóvenes mejor preparados. Gobernadora Maru Campos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Bienvenido a Chihuahua. Bienvenidos todos a Chihuahua. Gracias. Gracias.
Chihuahua no puede ser un santuario para los migrantes. El estado más grande del país.